Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar una vez más en este segmento Bendecidos en Cristo. Vamos a continuar nuestra meditación en el libro de Hebreos capítulo 2. El día de hoy meditaremos del verso 10 al verso 13. Y para poder iniciar nuestro tiempo de meditación daremos lectura a esta porción de la palabra del Señor. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. En esta porción de la palabra, el Señor notamos que nos habla de las aflicciones de nuestro Salvador. Notamos la santificación que Él hace en nuestras vidas, porque Él es santo, y esto porque Él ha venido a anunciarnos, y sobre todo porque hemos recibido la palabra que Cristo nos ha anunciado, y por ende nos ha llamado su hermano. Anunciaré a mis hermanos. A esta porción de la palabra del Señor lo he titulado Santificados en Cristo, y para ello notamos que lo primero que nos muestra este verso es las aflicciones de Cristo nuestro Salvador. Cuando hablamos de las aflicciones del Señor debemos notar que el Señor a través de sus profetas ya había anunciado. Isaías nos va a decir que Él fue llevado como cordero al matadero, ¿no? Notamos entonces que todos los profetas desde el Antiguo Testamento mostraron siempre aquella aflicción, aquel sufrimiento que pasaría el siervo del Señor, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Y notamos también que Juan el Bautista, cuando lo va a identificar, dice claramente de Jesús que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto nos hace pensar que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo cumplía una misión, que era perfeccionar su humanidad, perfeccionar a Cristo como nuestro Salvador. El sufrimiento de Cristo también tenía un propósito, que era llevarnos a la gloria del Padre. Todo esto era necesario en la vida de Cristo para que Él sea el Salvador de la humanidad, para ser nombrado el eterno Salvador de la humanidad. En Cristo Jesús somos santificados. Por eso en el verso 11 nos dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Notamos entonces que nuestra santificación se ejecuta en Cristo Jesús. Ningún ser espiritual podía hacer esto. Esto era una obra netamente divina. Esto era una obra netamente de Dios. Por lo tanto, Cristo Jesús era el único ser que podía cumplir esta misión. Ser un ser perfecto, morir en toda su perfección en la cruz, para luego darnos de su propia santidad por sus propios méritos y hacernos propiedad de Dios y coherederos con Él para Dios Padre. Por esa misma razón notamos entonces que Cristo sufrió estas aflicciones para santificarnos en Él. Él es nuestra santidad. Él, al santificarnos, nos aparta de la corriente de este mundo, nos aparta de los ataques de Satanás y a la vez también nos aparta del poder del pecado. Esto son cosas que Cristo hace al santificarnos. Cuando Cristo viene y nos santifica, nosotros recibimos la palabra de Cristo, o somos santificados por la palabra de Cristo. Por eso en el verso 12 dice, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Notamos entonces que al
a anunciar Cristo, al decirnos de su palabra, nosotros en nuestro corazón, al ser transformados por su poder, por el Espíritu Santo, podemos recibir la palabra del Señor. Juan otra vez nos habla de esto, que si recibimos a Cristo, somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Nos dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de llamarse hijos de Dios. Y como hijos de Dios nosotros ahora podemos alabar a Dios. Y esto porque hemos recibido la palabra de Cristo, que es Cristo mismo, la palabra de Dios. Y ahora podemos vivir como hijos suyos por adopción del Espíritu Santo. Y todo esto no tendría sentido si sacamos a Cristo de la escena. Cristo es el que ocasiona todo esto. Nuestra santificación es Cristo, y Cristo, habiendo sufrido en su humanidad, cumplió para ser perfeccionado, pero a la vez también para ocasionar que nosotros seamos llevados a la gloria del Padre. Esto debe hacernos reflexionar de cuánto sufrió Cristo para que nosotros tengamos esa santificación. Y aunque aquí en la tierra nosotros pudiéramos sufrir también, no creo que alcanzaríamos a sufrir todo aquello, todas esas aflicciones que Cristo ha pasado. Creo que nadie, ningún ser humano ha sufrido tanto como Él aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros pasamos momentos de aflicciones, tenemos a alguien que pasó todo ello y nunca fracasó, Cristo Jesús. Y por esa razón podemos depositar nuestra fe y esperanza y confianza en Él, porque en Él somos santificados. Y al ser santificados tenemos la capacidad que Cristo tuvo para sostenerse en esta tierra ante las aflicciones, ante las dificultades, ante las tentaciones, inclusive ante sus enemigos. Por esa razón, amado hermano, amada hermana, debemos reflexionar en algo. Hay sufrimientos que cumplen un propósito en nuestras vidas, y es para la gloria y honra del Señor. Somos santificados en Cristo para ser del Señor, y recibimos la palabra de Cristo para alabar a Dios y para vivir como hijos suyos. Dios te bendiga.